Buen día a todos. Gracias a todos los que han participado en el servicio. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por estar juntos, por tomar el tiempo, por tener la disposición. Muchas gracias. Y feliz día de la madre a todas las madres. Un muy feliz día para ustedes, madres. Y de hecho quiero hablar de un pequeño fragmento, de un poema, es un pequeño fragmento de pensamientos de un poeta que se llama José Gilberto Herrera. Y dice, por ti y para ti, madre. ¿Qué dolores sufriste? Que de cansancio te hice llorar. Es por ti que hoy me levanto y en poesía te quiero dar. Desde tu vientre ese canto escucho, tu melodía, tu tararear. A ti, la madre que quiere mucho, a ti que sufres en soledad. Me parece llamativo este pensamiento y lo usaré más tarde, lo conectaré más tarde. Igual, muy feliz día a todas las madres. En nuestros servicios dominicales hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Hoy continuaremos con Mateo 9. De hecho, comencemos. Conectamos de una vez con Mateo 9. Mateo 9 del 1 al 8 dice la escritura. Mateo 9 del 1 al 8. La semana pasada hablamos de Mateo 8. Hoy continuamos en el orden que viene Mateo y hemos visto que Mateo tiene como centro uno de sus enfoques, Dios con nosotros. También toca otros temas, los vamos a ver con el transcurrir del tiempo. Y hoy, de hecho, tocaremos un tema en particular. Lo comenzamos hace 8 días, hablando de quién es Jesús. Aquí Mateo continúa con la misma idea. Mateo 9, del 1 al 8, dice la escritura. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Con este último versículo en el 8 es bien interesante porque no estaban viendo quién era Jesús. La gente se maravilló, glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. No estaban viendo quién era Jesús. De hecho, que está escrito y que la audiencia de Mateo, en el primer instante de escribirlo, en el primer siglo, fuesen cristianos que venían del judaísmo, esta frase debió sonar extraña también. O sea, ¿cómo un mortal puede hacer semejante cosa? Y sobre todo perdonar pecados. Bueno, Jesús se viene a mostrar quién es Él. Y en esta escritura, Jesús se muestra en una particularidad. Mateo relata un caso muy impresionante, algo que Jesús hizo. Llega un paralítico y Jesús le perdona sus pecados. Eso, la verdad, otra vez, es muy impresionante. Tanto así que personas llegaron a decir, este hombre blasfema, ¿cómo se le ocurre decir eso? Era ofensivo para varios de ellos. Pero como estábamos viendo, es que no entendían quién es Jesús. Aquí, el mismo Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús vino por causa del hombre y vino para el hombre. Eso es lo que significa básicamente
ser hijo del hombre. ¿Cómo así? Dios en su Trinidad, sabiendo la condición del hombre, la condición caída del ser humano, lo perdido que estaba y lo perdido que está, hizo algo. Se vistió de nosotros, se vistió de humanidad. Sin ofender a las personas habitantes de calle, pero es como encontrarse con un habitante de calle y que tú te vistas con su ropa. Desde la ropa íntima, la ropa interior, pasando por las camisetas, camisas, chaquetas, zapatos, medias. Vestirte de él por 40 años. Vestirte como habitante de calle, pero con la ropa de ese habitante de calle. Por 40 años, para caminar entre los habitantes de calle y servirlos y ayudarlos y atenderlos desde su vivencia. Es como Jesús se hizo hijo del hombre. Jesús nació por el hombre y para el hombre. Hoy, en el Día de las Madres, las reconocemos a todas ustedes, madres. Qué animante es ver su amor. En esta situación que vive el mundo hoy, ¿cuántas madres sufren por las muertes de sus hijos? Como leíamos en el pensamiento inicial, a ti, la madre que quiere mucho, a ti que sufres en soledad. Madres cuyos hijos son médicos. Estas madres sufrieron la carrera con esos hijos. Aguantaron el abandono de ellos en muchos sentidos. No estoy hablando mal de ellos, pero pasa. ¿Por qué? Porque estaban buscando algo más grande. Y hoy, ver a sus hijos, sí, como héroes, porque muchos de ellos lo son, las enfermeras, los trabajadores de la salud. Pero a la vez, verlos y sentir ese dolor y ese sufrimiento de saberlos expuestos, de saberlos arriesgando su vida. Esa vida que estuvo en su vientre. Esa vida que estuvo ahí dentro de ellas, hoy corre peligro. ¿Cuántas de ellas han querido meterse en la piel de sus hijos y soportar las humillaciones y los sufrimientos de ellos para que sus hijos no sufran? Y al no poder hacerlo, muchas de ellas lloran y sufren, tal vez con el deseo de acompañar lo que más puedan a sus hijos. Madres cuyos hijos están en la cárcel, en caminos de oscuridad, en caminos de perversión, en agresión, en vidas que tristemente llegarán o llevarán a la muerte del mismo hijo y de muchos otros. Ellas, muchas de ellas, quisieran estar en la piel de sus hijos. Hasta llegan a orar y pedir y suplicar: Dios, ponme en su lugar. Quieren cambiar esos cuerpos para seguir cargando a sus hijos. Los cargaron por 9 meses, algunas por menos, otras por más. Pero aún ese deseo está en ellas de seguir cargando con sus hijos y que sufran lo menos posible. Son o llegan a ser o quieren llegar a ser hijas de sus hijos, en el sentido de que nacieron para servir a sus hijos, nacieron por ellos y para ellos. Muchas de ellas se sienten así. Gracias, madres. Muchas gracias. Muchas gracias por esa. Lo que ustedes, en su buen deseo, quisieron llevar a cabo y nos limita muchas cosas. Jesús lo hizo en verdad, lo llevó a cabo. Él es el Hijo del Hombre. Él se metió en la piel del ser humano para cargar con él. Jesús quiere cargar con tu hijo, madre. Eso es lo que hace Jesús, es lo que decidió hacer. Eso es misericordia. Pero Jesús no solo es un hombre que se puso en el lugar del otro,
que eso es impresionante lo que él hizo. Lo hizo con todo el poder de lo alto. Y aquí cabe la pregunta que nos dejaron la semana pasada. ¿Eres consciente del poder de Jesús? Espero que podamos ser cada vez más conscientes de ese poder de nuestro Señor. La verdad, hemos estado orando por eso y Dios haznos conscientes, que la humanidad pueda ser consciente del poder de nuestro Señor Jesús. Pero aún si ahorita no lo entiendes o así no lo llegues a entender plenamente, que en lo personal creo yo que va a ser así, no lo entenderemos plenamente, pero entenderemos cada vez más si nos metemos cada vez más con Dios. Pero así no lo entiendas, ese poder está ahí para ti. Y tristemente, te lo puedes estar perdiendo. De hecho, puedo decirles a algunos, te lo estás perdiendo. Otra vez, no a todos. Hay muchos que no se pierden esto de Jesús. Pero hay gente que sí se puede estar perdiendo el poder transformador de Jesús, que está ahí para ti. Jesús vino por ti y para ti. Se vistió con esta piel para servirte a ti, para servirme a mí. Como en este caso que veíamos en la escritura. Jesús vino con la autoridad plena, con todo el poder, para perdonar pecados. Ese poder lo tiene Jesús. Hoy, en las muertes que están sucediendo y en las muertes que vienen, porque viene una mortandad todavía más grande, hasta donde vemos. Hoy, con estas muertes, personas necesitan de Jesús. Personas necesitan de ese poder de nuestro Señor. Varios de tus cercanos, de tus familiares, de mis familiares, varios de los vecinos, varios de los conocidos nuestros, se van a enfermar, a corto o a largo plazo. Se van a enfermar. Puede ser que varios de ellos lleguen a morir por este virus. Y duro, difícil. Para muchos de nosotros esto va a ser muy difícil. Pero todos y cada uno de ellos necesitan de Jesús. Sigamos. Mateo 9, del 9 al 13, dice la escritura. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de los impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los santos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otro ejemplo de Jesús como hijo del hombre. A esas personas que muchos han podido disgregar, separar, aislar, Jesús las acogió. No me imagino, la verdad es que no me imagino el dolor de una madre cuando ve que se desprecia a su hijo, a sus hijos, a su hija, a sus hijas, por alguna condición que este o estos tengan, por alguna mala decisión que hayan tomado o por algún problema en el que estén. Pero esa misericordia que los padres queremos para nuestros hijos, Jesús la tiene. Jesús tiene misericordia de tus hijos. Recuerda eso. ¿Qué misericordia tiene el Hijo del Hombre? ¿Qué misericordia tiene el médico del cielo? Ahora, esa misericordia de nuestro Señor no se queda ahí. Después de vivirla, Jesús llama a las personas a algo. ¿Por qué? Jesús, la verdad es que está viendo un problema.
la falta de misericordia. Como lo dice la Escritura, lo que pido de ustedes es misericordia. Vayan y entiendan esto, dice Jesús. Mira, sabemos que a esposos, a hijos, a jefes, a trabajadores, a hermanos de carne, a padres, a hermanos en la fe, les o nos falta misericordia. De hecho, preferimos la indiferencia o llegamos a vivir la indiferencia, o varios llegan a vivir la indiferencia. He escuchado frases como arrégleselas como pueda. Allá usted, es su problema. Pero en Jesús vemos otra cosa. Vemos que la misericordia es proactiva. La misericordia no solo es intelectual, es la suma de ponerse en la piel del otro, entenderlo y buscar servirlo en su necesidad. Eso es ser misericordioso. En lo personal, he podido ver que Dios ha tenido misericordia de mí. También he podido ver que Dios me ha llevado a tener misericordia de algunos. Por la bondad de Dios he podido vivir la misericordia con mi esposa y con mi hijo. He podido ver que así ha sido. Pero me pregunto si he tenido la misma misericordia con otros. Tristemente encuentro que no. La busqué y la busco, pero veo que en ocasiones está lejos de mí. Es decir, de mi naturaleza pecadora. Como si mi naturaleza la rechazara, como si no la quisiera, y de hecho estoy viendo eso. En mi naturaleza pecadora, lo que naturalmente busco es cuidarme a mí. Primero a mí. Protegerme. Y por eso a veces me pongo a la defensiva. Es decir, pienso en mí. Pero ¿y el otro? El año pasado, en noviembre, sucedió algo que me ayudó mucho. Me di cuenta que estaba pensando más en cuidar a cierto grupo de personas y atender a cierto grupo de personas, pero a costa de una persona en particular. Me di cuenta que la vida y la fe de esa persona no me estaba importando lo suficiente. La verdad, llegué a ver más sus errores que su dolor. Pero yo le agradezco mucho a Dios, a mis amigos que Dios ha usado, a mi esposa, pues que mi esposa también es mi amiga, que me haya dejado ver por su bondad que me hacía falta misericordia hacia esta persona. Gracias a Dios por eso. Ahora, la verdad es, no estoy diciendo que ya alcancé la misericordia de Jesús, no. O sea, tristemente y con dolor me doy cuenta, me falta mucho ponerme en la piel de esa persona o de otra persona. Me falta mucho. Pero tengo la esperanza, y los que somos hijos del Señor, hijos de Dios, siervos del Señor, tenemos la esperanza de que Jesús en su misericordia trabajará en cada uno de nosotros y no descansará hasta pasarlo de Él a nosotros. Lo está haciendo, lo sigue haciendo y día tras día lo hace. Para que algún día también lleguemos a tener una misericordia más cercana a la que Él tiene. Eso me anima y espero que nos anime. Les cuento y les confieso, no me quiero perder eso de Jesús. No quiero hacerlo. Eso que con su poder puede hacer en mí, yo no me lo quiero perder. Yo no me lo quiero perder. Y no por mí, solo Luis Miguel, para que sea, y wow, Luis Miguel, no. Sino por lo que Jesús mismo dijo, por el otro, pensando en el otro, copiando al Señor. Yo en lo personal ya veo y que tengo la misericordia de Jesús. Y lo vivo a diario. Pero hay personas que no tienen esa misericordia, que no tienen a nuestro Señor Jesús en sus vidas. Los que ya lo tenemos, aprovechemos esa misericordia del Señor. Mateo 9, 18 al 26. Nos vamos a saltar un par de segmentos.
Pero la línea continúa, la línea sigue. Mateo 9, 18 al 26. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré librada. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Versículo 25. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. ¡Qué compasión de Jesús! Uno hacia esta mujer con 12 años de hemorragias y hacia estos padres. Me ponía a pensar que yo, si hubiese estado ahí, podría ser o de esos flautistas haciendo lamentos, o como esta gente alborotadora y gritona, sin ofender. Era una de las funciones de personas. De hecho, se contrataban a personas en esa época para gritar y llorar. O podría llegar a ser como esos que se burlaron de Jesús. Y veo y digo, la verdad es que ¿cuánta misericordia puedo llevar yo a la gente? La verdad, yo no puedo llegar a ese nivel de compasión de Jesús. Solo Jesús tiene ese nivel, si podríamos llamarlo, de compasión. No estoy diciendo que no podamos ser compasivos, pero es que la compasión de Jesús es inmensa. Lo que sí puedo hacer es llevar a la gente a los pies de nuestro Señor. Llevar a la gente a que experimente esa misericordia de Jesús. Yo puedo irle pasando cosas de esa misericordia y por eso me esfuerzo. Por eso muchos de nosotros nos esforzamos. Pero lo mejor para la gente es que experimente eso de Jesús. Mateo 9, del 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y así va terminando Mateo 9. Considero que esta parte es el resumen de lo que Jesús estuvo haciendo en Mateo 8, o lo que se describe que Jesús estuvo haciendo en Mateo 8 y 9. Me atrevo a decir que es el resumen de lo que hasta aquí ha escrito Mateo. La misericordia. Hemos hablado del enojo, hemos hablado de sacar la viga, hemos hablado del perdón, hemos hablado de varias cosas y creo personalmente y estoy experimentándolo así, quiero vivirlo cada vez más así, en la misericordia del Señor. Ahora, lo que hizo Jesús fue vivirla, modelarla para ellos en ese momento y para nosotros. Lo estamos viendo, Mateo 8 y 9 lo estamos viendo y lo vamos a ver mucho más en otras partes, en otros parajes de las Escrituras. Él tenía varios objetivos. Queremos hablar de dos y lo hemos venido haciendo. Uno, para que sepamos y conozcamos la compasión de Dios. Y dos, para que nos haga ese Dios y nuestro Señor Jesús, nos haga misericordiosos a cada uno de nosotros. Con una misericordia cada vez más parecida a la de Él.
Jesús le dice a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Y trato de ponerme en el lugar de ellos y me preguntaba, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál cosecha? ¿Y obreros de qué? O sea, obreros como ministros del rey, ese va a ser... Pero obreros es una palabra rara en este contexto, como, pero luego tú no vas a ser el rey. Y él les responde con Mateo 10:1. Reunió, o podría responder a esa pregunta más bien, en la pregunta que yo me hice. Y me conectó con Mateo 10:1. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Obreros. A ellos, en ese sentido. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo que él había hecho, lo mismo, expulsar demonios, lo vimos en Mateo 8 la semana pasada, sanar de toda enfermedad a las personas y de toda dolencia, lo estamos viendo también acá en este capítulo, pero no es el obrero que tiene poder, no es el punto de la escritura. Se trata de vivir la misericordia. Si quieres ponerle un título al servicio, podría ser Dios con nosotros en su misericordia. Como dice Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero animarnos a todos nosotros a que oremos por amar la misericordia. Pidámosle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, obreros que copien la compasión de Jesús, esa compasión que demostró al vivir en su cuerpo humano, esa compasión, esa misericordia que se evidenció en la cruz al morir por nuestros pecados. Jesús le decía a sus discípulos que pidieran obreros, que le pidieran al dueño obreros, que envíe obreros. Y muchas veces se llega a pensar de esta escritura que solamente se refiere a la conversión del pecador o a la conversión de pecadores. Tiene que ver, claro que tiene que ver con el tema, pero considero que va más allá. Oremos por obreros que busquen ponerse en la piel del otro para llevarlos a Jesús, claro, para que Jesús los salve. También obreros que busquen ponerse en la piel de esa mujer a la que llama esposa. Obreros que busquen ponerse en la piel de esos hijos que Dios le ha permitido tener. Ese obrero que busque ponerse en la piel de ese que considera su adversario o lo ha visto como su enemigo. Obreros que busquen ponerse en la piel del vecino, ponerse en la piel de nuestro hermano en la fe, ponerse en la piel de sus familiares, ponerse en la piel de los que pecan, ponerse en la piel de esas madres que sufren. En lo personal, oro por ser ese obrero que siga la misericordia de Jesús. Ese obrero que copie ese caminar de Jesús, esa compasión de Él, ese ponerme en la piel del otro. Me falta. Y con dolor lo veo. Pero quiero hacerlo. Cada día no se rinde para que yo pueda tener su misericordia. Para que pueda ser ese obrero misericordioso. Oremos también para que Dios nos dé fuerza para vivir esto a lo que Él nos llama. Oremos para que esa voluntad del Señor, ese deseo del Señor se haga realidad en nuestra vida y podamos ser esos obreros misericordiosos, que nos pongamos en la piel del otro para servirlo, acompañarlo y llevarlo a los pies de Jesús. Oremos por la cena del Señor. Padre amado, te damos tantas gracias por este momento. Padre, gracias por tu compasión, Señor. Gracias por tanto que has hecho por esta humanidad. Padre, si a nosotros nos duele las muertes en esta situación tan difícil,
¿Cómo será para ti, Dios? ¿Cómo será para nuestro Señor que se hizo como nosotros? Y gracias porque no se quedan en ese dolor, sino no se quedaron en ese dolor y no se quedan ahí, sino nos ayudan y nos sirven. Gracias por eso. Gracias por la muerte de nuestro Señor en la cruz. La expresión máxima de amor y misericordia, de ponerse en nuestro lugar, de tomar ese castigo que yo merecía para que yo no lo pasara. Nuestro Señor lo experimentó en su ser. Gracias por eso. Muchas gracias. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que ustedes han hecho por nosotros. Gracias. Te ruego y te rogamos, muchos de nosotros, que nos ayudes a vivir la misericordia. Me veo tan lejos, tan corto, Señor, pero pido tu ayuda. Pedimos tu ayuda. Ayúdanos a ser esos obreros. Solo tú puedes hacer eso en nosotros. Por eso acudimos a ti, humillados, buscando de ti, Señor. Gracias por esa muerte hermosa, esa sangre derramada en el madero por nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por llevarnos a la salvación. Gracias por poder experimentar su misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor Dios. Gracias. Gracias por este pan, este fruto de la vid que vamos a tomar hoy, que vamos a consumir hoy, recordando ese sacrificio que ustedes hicieron. Gracias por tu Hijo Jesús y en nombre de él te oramos y te agradecemos. Amén. Gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia. Quedamos para tomar la cena juntos. Quedamos también con una canción durante la cena. Un gran abrazo a todos.